Capítulo 5. Vamos a leer los versículos 12 y 13. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pues después de que vimos en el sermón anterior el hecho de que por el tiempo que estos creyentes llevaban en la iglesia, y recordábamos que llevaban entre 20 y 30 años desde que había sido fundada la iglesia, se suponía que con 30 años de experiencia en el Evangelio debían ser ya maestros, nos encontrábamos con el triste hecho de que el escritor de esta carta les tiene que pegar un rapapolvo importante y les está diciendo de que después de 30 años en el Evangelio, suponiendo o debiendo suponer que deberían ser ya maestros, pues ocurre que tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar los principios de la doctrina del Evangelio, después de 30 años. Claro que esta es una consecuencia de otro texto que leíamos anteriormente en esta misma carta, que nos decía el escritor que esta gente era tardos para oír, que cerraban los oídos cuando se predicaba el Evangelio. Y cerraban los oídos, y las consecuencias de este cierre de oídos era que el mensaje no solamente no se transmitía a la vida, sino que ni siquiera llegaba a la conciencia. Habían caído en la rutina a la que todos nosotros estamos expuestos. Por eso siempre la palabra de Dios es viva y eficaz, como también nos dice Hebreos, porque continuamente lo que estamos leyendo en la Escritura que les pasaba a otros, también nos pasa a nosotros mismos. El mensaje del Evangelio que seguramente oían domingo tras domingo, porque era el primer día de la semana señalado por Dios para la predicación del Evangelio, y ellos, a pesar de ser judíos conversos, evidentemente lo tenían que oír el domingo, porque es como nos enseña la Escritura. El mensaje del Evangelio decía que seguramente oían domingo tras domingo, sin incluir sus obligaciones cotidianas de meditación y oración, que es algo que enseña también la Escritura que cada uno debe llevar a cabo en su casa, la meditación personal y la oración personal. No solamente no habían hecho avanzar a estos creyentes, sino que su tardos para oír indicaba que no solamente no avanzaban en la doctrina del Evangelio, en la implicación de la vida diaria y el ser ya maestros a terceras personas que deberían de oír el mensaje de salvación, sino que estaban retrocediendo. Y no retrocedían porque no tuvieran conocimiento del Evangelio, sino porque se habían vuelto, lo que vulgarmente se dice, se habían vuelto domingueros, calientabancos o sencillamente rutinarios. Ese es el mayor problema que puede tener la Iglesia de Dios. Que nos volvemos domingueros, que vengamos a calentar el banco, o que lo tengamos esto pues como algo que hay que hacer más el domingo, como si tuviéramos que pagar un precio por ser hijos de Dios, y que esto implica el venir el domingo a la iglesia. Hay un texto que ya hemos leído en numerosas ocasiones, pero que es preciso volver a remarcar aquí, que se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 5 a 8, y que es importante que lo remarquemos, porque continuamente tenemos que tener en cuenta que la fe que Dios ha dado una vez a los santos, es decir, a la Iglesia, al pueblo de Dios, en la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 5, nos dice, nos repite, reincide en el hecho de que tengamos en cuenta que nosotros también, poniendo toda diligencia, es decir, estando atentos y poniendo a trabajar todo lo que Dios nos ha dado, añadamos a nuestra fe, que es el don que Dios ha dado a su pueblo, virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y dice en el versículo 8 que si estas cosas están en vosotros y abundan, es decir, si se ponen a trabajar y realmente estamos obteniendo los frutos que de ponerlas a trabajar nos va a dar, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El problema de los hebreos es que estaban ociosos y sin fruto, evidentemente. Y por eso la caña que les está dando el escritor es sumamente interesante, no solamente para ellos, sino también para nosotros.
Así que el escritor les tiene que decir que tienen necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Otra vez vuelta a enseñar, después de 30 años, después de 5 años que nosotros llevamos en la iglesia, después de 10, después de 15, otra vez hay que empezar desde el principio. Pues otra vez hay que empezar desde el principio. Por eso hay veces que los que dirigen la iglesia o acaban quemados o acaban por irse, porque realmente llega uno a frustrarse. La irresponsabilidad que deja o a la que se somete el creyente cuando se deja llevar por la inercia hace que todos caigamos en un pasotismo, es decir, que nos da igual absolutamente todo. El mensaje que se predica desde el púlpito, pues acaba, cuando se llega a este pasotismo, a esta inercia, a este todo me da igual, pues acaba porque no llega ni se transmite al pueblo de Dios. De hecho, cuando llega el mensaje al pueblo de Dios, cree siempre que va para su vecino, pero nunca se cree que la palabra de Dios va directamente al corazón de cada uno de quienes lo oyen. En otros casos nos encontramos que el creyente nunca se da por aludido. Cree que la palabra es genérica y que lo que hoy se ha predicado no iba con él. En otras ocasiones sabe el creyente que tiene cosas que corregir, pero se convence a sí mismo sin mucho esfuerzo de que la semana que viene empezará a corregir esas cosas. Ya lo empezaré, cuando pueda, a ver si me vienen las circunstancias de otra manera. Nos encontramos entonces al creyente que ha sido convertido, porque realmente esa es la labor de Dios, y la hace, y es efectiva, y nadie se vuelve atrás. Y Dios, que es fiel a su promesa, hace que en el hombre la fe germine. Pero el problema del creyente es que está convertido porque eso es la labor que le tocaba a Dios, pero no está convencido, porque es una labor que le toca a él. Así que evade su responsabilidad, y lo que a él ahora le toca cumplir, pues no lo cumple. Y decimos todos, somos salvos por la gracia de Dios. Afortunadamente somos salvos por la gracia de Dios, porque si fuera por nuestras obras, desde luego, con la intención que tenemos, lo llevamos claro. Por eso dice la Escritura, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. En el caso del creyente se cumple por doble motivo. Uno, porque tiene la salvación y a veces la ignora, y dos, porque es un pecador, igual que el resto de los mortales. Así que a estos creyentes, después de tantos años en el Evangelio, pues le tiene que empezar el escritor a enumerar el ABC de los principios del Evangelio, después de 30 años en el Evangelio. Le tiene que empezar el escritor, como ha venido haciendo durante los capítulos anteriores, a enseñar la importancia de la persona de Jesucristo, lo que implicaban los símbolos del Antiguo Testamento, que eran las sombras de lo que había sido encarnado en la persona del mediador. Por eso Pablo en Gálatas, cuando escribe a la iglesia de Galacia, el capítulo 4, versículo 9, les dice, mas ahora conociendo a Dios, o más bien, matiza, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Por qué otra vez, después de tantos años en la iglesia, parece que la iglesia tiene un retroceso? Y esto le pasaba a los gálatas, le pasaba a los hebreos, y yo me pregunto, ¿nos pasará a nosotros? Y el continuo mensaje del Evangelio, a pesar de que lo sabemos ya hasta la saciedad, pues es fijar en la mente de los creyentes la importancia trascendental que tiene la persona de Jesucristo como Redentor, como Señor y como Salvador. La importancia de Jesucristo como Redentor, el que ha hecho el canje, como Señor, el que domina a su pueblo o al que su pueblo se debe someter, y como Salvador, el que por amor y por misericordia ha ofrecido la salvación a su pueblo. Y esto es la parte más básica de la fe. Estos son los primeros rudimentos de la fe. Pero a pesar de ser los primeros rudimentos, el pueblo de Dios a veces ni se acuerda del hecho más trascendente para su vida, y es que Cristo Jesús vino a salvar a pecadores. Ni siquiera a los pecadores, dice la Escritura. El texto original dice a pecadores. Hago este matiz porque si dijéramos a los pecadores podrían entrar todos, cuando la Escritura matiza que son pecadores y que es un número concreto. Pero el hecho, dejando esta puntualización aparte, el hecho es que nos podríamos preguntar si la Iglesia tiene claro que Jesucristo vino a salvar a los pecadores, y no me pregunto si lo sabe, no me pregunto si sabe la Iglesia que Jesucristo vino a buscar a los pecadores, sino si es consciente la Iglesia de la salvación que le ha sido dada por la sangre de Cristo. Si la Iglesia alguna vez se acuerda
y reconoce la gran obra de salvación que ha sido hecha por la misericordia de Dios para su pueblo. Me pregunto si sabe el pueblo de Dios la necesidad que el pueblo tiene de su Señor. O a lo mejor es que no tenemos ni necesidad, porque si nos pegan muchos palos desde el púlpito, como a veces ocurre, nos acercamos a Dios más con miedo que con otra cosa, cuando a lo mejor nos tendríamos que haber acercado con humildad de espíritu y sencillez de corazón para obtener de la Escritura lo que ella misma nos da como aliento y como consuelo para todos nosotros. ¿Tiene entonces realmente el pueblo de Dios necesidad de su Señor? El apóstol Pablo, cuando le escribe a los romanos, en el capítulo 5, el versículo 6, cuando les está hablando de lo que hemos obtenido por la justificación, les está diciendo que Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que algunos harán morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, está hablando Pablo, que es un creyente, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y continuamente, cuando el apóstol Pablo está escribiendo, incluso a las iglesias, está demostrando el amor de Dios hacia su pueblo y la gran importancia del hecho de la salvación que Dios tiene para con su pueblo. Así que si la iglesia es consciente de lo que Dios ha hecho por ella, deberíamos preguntarnos todos nosotros, una pregunta reflexiva a cada uno de nuestro corazón: ¿qué estamos haciendo nosotros por Dios? ¿Qué hacemos nosotros por honrar a Dios? ¿Qué hacemos nosotros por mantener un testimonio puro? ¿Qué hacemos para comunicar la salvación que nos ha sido dada y que ha sido dada a la Iglesia, para que otros que no han conocido el Evangelio, a través de nosotros conozcan el Evangelio, porque esa es una de nuestras labores? O de otra manera, ¿cómo nos aprovechamos nosotros de este privilegio que Dios ha dado solo y exclusivamente a la Iglesia? La palabra de Dios viene a curar nuestras heridas, porque ese es uno de sus privilegios. ¿O cómo y cuándo nos acercamos a la palabra de Dios? ¿Nos acercamos solamente, como dice el refrán, nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena? O a lo mejor, incluso el creyente ni cuando truena se acuerda de su Dios. Es evidente que no encontremos a veces consuelo cuando tenemos una herida, porque es que ni nos acordamos de acercarnos a la palabra de Dios para buscar el consuelo. El hecho es que, si nos vamos al capítulo 15 del Evangelio de San Lucas, veréis unos aspectos curiosos. Todos vosotros recordaréis las historias que aquí se narran. Veis en los subtítulos que hay delante de cada párrafo que pone parábola de la oveja perdida. Pone parábola de la moneda perdida. Parábola del hijo pródigo. Si os acordáis de la historia, supongo que os acordáis de la historia de cada una de las parábolas que aquí se comentan, pero fijaos que en la mayoría de las ocasiones se utilizan estos pasajes como reclamo al inconverso, para decir, conviértete al Señor, porque fíjate. Pero si estudiamos cuidadosamente los textos, veréis que no es para los inconversos, que es para los creyentes. Porque la oveja no vivía sola, vivía junto con el rebaño. Y un día, por algún motivo que desconocemos, pues en una de sus salidas al campo, se perdió la oveja. Y como el pastor empezó a contarla si le faltaba una de sus ovejas que estaban en el redil, fue a buscar a la oveja, hizo todo lo que pudo y más para encontrarla. Y en cuanto a la moneda, era una pieza más en el resto de las monedas. Y como se perdió una moneda, el dueño de las monedas hizo todo lo que pudo para encontrar su moneda. Y en cuanto al hijo pródigo, era hijo antes de ser pródigo, y era hijo de su padre. Y porque era hijo y sabía quién era su padre, y esto afectó a su conciencia, y se arrepintió de aquello que había hecho, volvió a ocupar otra vez el lugar junto a su padre. Nos podemos encontrar entonces con la situación, la triste situación, con que el creyente, a pesar de que venga cada domingo a la iglesia, puede estar en una de estas situaciones, porque esto es un tema de creyentes. El creyente quiere creer a veces que está cerca del Señor por cumplir los ritos externos que como creyentes cada uno tiene que llevar a cabo. Es decir, las obligaciones que todos tenemos, venir los domingos a la iglesia, orar cuando tenemos que orar, o hacer lo que externamente tenemos que hacer.
Pero también nos dice el Evangelio que podemos hacer todas estas cosas exteriormente, pero nuestro corazón está totalmente alejado de Dios, a pesar de que aparentemente estemos cumpliendo con nuestras obligaciones. Y nos podemos decir, evidentemente algo hay que va mal, como iba mal en la iglesia de los hebreos. ¿Qué es lo que está ocurriendo en la iglesia de Dios? Que no se mueve, que parece que anda, pero que no anda. El apóstol Juan, en su carta, el Evangelio según San Juan, en el capítulo 4, en la historia de Jesús y la mujer samaritana, el versículo 13, le responde el Señor a la mujer, le dice: cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed. Y el creyente a veces siempre está buscando unas aguas por ahí un tanto extrañas. Y sigue diciendo el Señor en el versículo 14: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y el deseo de la mujer después es que le diese de ese agua. Y ese debe ser el deseo también del creyente, porque realmente ese es el agua que todos sabemos que nos hace falta y que sabemos que nos es necesaria. Cuando nos llamó el Señor por su gracia y descubrimos el Evangelio, pues todos aquellos que estaban a nuestro lado, se pusieron a temblar, porque cada vez que les pillábamos por banda, allí no había quien hablase de otra cosa, sino de lo que nosotros habíamos descubierto. Ahora pasa el tiempo, cada vez hablamos menos, evidentemente. El tema es que cada vez hacemos menos también, o nos preocupa menos lo que tengamos que hacer como creyentes. Y quizá esto sea como consecuencia de que ni nosotros mismos nos creemos lo que Dios hace por la Iglesia. Hemos entrado en la rutina quizá de los hebreos, digo quizá. Es normal entonces, cuando la Iglesia está en una situación de pasotismo o que vive tranquilamente, que empiecen a sobrevenir pruebas, si no en su conjunto, sí individualmente. Por eso cuando el Señor escribe en Apocalipsis capítulo 2 a las iglesias, Apocalipsis 2:4, hay una recriminación importante que se le hace a la iglesia de Éfeso. Apocalipsis 2:4 le dice el Señor a la iglesia de Éfeso: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La efusión impresionante que teníamos cuando conocíamos al Señor y que queríamos hacer partícipes a todos de aquello que Dios nos había dado. Recuerda, por tanto, le dice el Señor, de dónde has caído, porque evidentemente ha habido un retroceso. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, porque si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Y fijaos que continuamente también se menciona en la Escritura con respecto al creyente la palabra arrepentimiento, es decir, dar media vuelta y caminar en dirección contraria a la que veníamos trayendo hasta ahora. ¿Puede esto ocurrir entonces en la Iglesia del Señor? Pues evidentemente todos estos textos van dirigidos a la Iglesia, por lo tanto sí que puede ocurrir en la Iglesia del Señor. El tema está, ¿puede ocurrir en nuestra Iglesia? Pues es una pregunta que cada uno tiene que contestar. Así que el escritor tiene otra vez que prepararse a enseñar la base y los primeros rudimentos de la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios entonces? Habría que empezar a preguntar. En el Evangelio, en el libro de Hechos, el capítulo 7, el versículo 38, estamos en la historia que se nos narra la muerte de Esteban, y dice Esteban, Hechos 7:38, este es, refiriéndose a Jesucristo, aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras, me refiero a Moisés, y que recibió palabras de vida que darnos. Palabras de vida. Es importante que notemos esa matización que hace aquí Esteban. Palabras de vida. La palabra de Dios primero es una palabra de vida. Y cuando Moisés está hablando al pueblo de Israel, en el libro del Deuteronomio capítulo 32, versículo 46 y 47, Deuteronomio 32, cuando Moisés habla del pueblo de Israel, les amonesta y les advierte de las implicaciones y el contenido de esta palabra. Y les dijo Moisés: aplicad vuestro corazón a todas las palabras
que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Porque no es cosa vana, es vuestra vida, dice Moisés. No es cosa vana, es vuestra vida. Y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Es vuestra vida. La palabra de Dios es vuestra vida. Por lo tanto, la palabra de Dios no es una filosofía, no es una línea de pensamiento, tampoco es una corriente de ideas. La palabra de Dios es una forma de vida. Y mientras que esto no se nos meta en la cabeza, ni vamos a poder avanzar. Y digo, ni vamos a poder avanzar porque a lo mejor estamos estancados. Y mientras no se nos meta en la cabeza que la palabra de Dios es una forma de vida y no un pensamiento más, ni un conocimiento de alguna cosa, pues evidentemente no vamos a avanzar absolutamente nada. La condición de estos hebreos había llegado hasta tal punto que el escritor les tiene que decir: habéis llegado a ser tales, y este tales se puede interpretar de muchas maneras, habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y desgraciadamente, con el paso del tiempo, hay algunos creyentes que acaban acostumbrándose a la leche y no quieren saber absolutamente nada más de lo que tenga que ver fuera de lo que es la leche. ¿Por qué? Porque mientras que estemos con leche, las cosas son muy sencillas y muy suaves, pero cuando empecemos a tomar filetes, los que toman filetes, fijaos que en el mundo en el que nosotros vivimos son las personas maduras, y los que comen filetes o buenos guisos, eso supone tomar fuerzas porque hay que trabajar, y hay que trabajar a veces duro, y hay que sudar, y a veces cuando estás trabajando, sin querer te pegas un palo en una mano y te haces una herida, o tienes alguna luxación, o te pueden pasar muchísimas cosas porque estás trabajando bastante duro. Tomar leche entonces supone estar como los niños, es decir, estamos predispuestos a jugar y a que nos hagan todo. Esa es la condición a la que se está refiriendo el escritor a los hebreos, que le pasaba a la iglesia que estaba en Judea. Estaban dispuestos a tomar leche porque no tenían ninguna responsabilidad, como los niños tampoco tienen ninguna responsabilidad cuando son niños. Por eso, mientras que estemos tomando leche, aquí no pasa absolutamente nada. Y la pregunta que cada uno también debe hacerse es: ¿dónde estamos nosotros? Y de acuerdo a lo que nos está presentando la Escritura, ¿cómo vamos a respondernos a nosotros mismos de cuál es nuestra situación? Es posible que en esta iglesia se hayan estado dando filetes durante mucho tiempo, pero es posible también que hayamos cogido los filetes y los hayamos metido en la despensa y estén ahí 20.000 filetes almacenados, con lo cual no ha servido de nada lo que se ha hecho. Todo aquel que participa de la leche, dice el escritor, es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. ¿Qué significa participar de la leche? Pues significa que es actuar como un niño, como un bebé. Y quien actúa como un bebé, pues cuando está con sus amiguitos y todos ríen, pues se ríe tan contento. Y cuando con sus amiguitos lloran, pues también llora. ¿Por qué llora? ¿Por qué ríe? Pues porque lo hacen los amiguitos. Otra cosa es lo que dice la Escritura, de que cuando tu prójimo rías con él, y cuando tu prójimo llore con él. Pero tienen que darse las circunstancias y el contexto adecuado. Pero el contexto al que se refiere aquí el escritor es que dependiendo de cómo está el entorno, hace lo que dice el entorno. No por lo que él tenga dentro, sino porque está condicionado por lo que le rodea. Entonces se deja llevar por el entorno de la misma manera que lo hacen los niños. No es capaz de reflexionar y, aplicando el principio bíblico, actuar en consecuencia. Porque a lo mejor cuando todos lloran, él, el creyente, debería animar el ambiente. O cuando todos ríen, el creyente debería aplacar la histeria. Pero desde luego siempre es más fácil seguir la corriente que seguir lo que nos enseña la Escritura, porque es bastante difícil. Si tenéis un poco de memoria, recordaréis que en la Alta Edad Media el trabajo estaba muy mal visto, como iba a trabajar, sobre todo los nobles, claro, como iban a trabajar los nobles, porque el título nobiliario, ¿dónde se quedaba? Que trabajen los de abajo, claro. Hasta que no llegó la Reforma, entre otras muchas cosas, aparte de poner el nombre de Dios en su lugar, también puso al hombre en su lugar. Hasta que no llegó la Reforma,
no se empezó a ver que el trabajo realmente era un mandato divino, y el principio bíblico establecía que el hombre tenía que trabajar y llevar su sustento a su hogar. Así que todo lo que la sociedad enseñaba, la reforma tuvo que venir, y por la evidencia de que así era, es decir, por los frutos que se vieron de que había que trabajar y había beneficio, rompió con todo lo que la sociedad hasta ese momento estaba practicando, que era el abuso del hombre y el no querer trabajar. Claro que para romper esto la reforma tuvo que enseñar no solamente el principio, sino el cambio de conciencia que supuso el decir a la gente que era mucho trabajo trabajar, es que había que trabajar. Pero cuando esto se llevó a su buen término, las ciudades donde primero se implantó el sistema reformado de trabajo, pues hoy siguen siendo ejemplos de constancia, de valor, de beneficios económicos, y las empresas que allí están instaladas y que muchas veces vienen de aquel entonces, pues tienen las fábricas y las marcas más prestigiosas de cuantas nos podemos imaginar, entre ellas Omega, para empezar. Os acordaréis de los relojes, como Omega no hay ninguno. Pues a ver lo que allí ocurría, los más avispados, evidentemente, copiaron, y así se creó lo que hoy entendemos como sociedad burguesa, de la cual nosotros somos sus herederos. Pero trasladando esto al término del creyente, al creyente le cuesta bastante mantener el nivel. Lo difícil no es llegar a la cima, es ponerse a estudiar y saber todo el conocimiento que de la palabra de Dios necesitamos. Pero esto no es lo difícil. Lo difícil es mantenerse en la cima. Lo importante para una empresa no es vender un año 1.000 millones. Lo importante es que el año que viene tiene que mantener también esos 1.000 millones de ventas. Todos nosotros creemos que como reformados, por conocer las doctrinas de la gracia y todo lo que ello enreda e implica, pues ya lo tenemos todo. Hemos llegado a la cima. Qué interesante. Cuando termine el culto nos vamos a dar una palmadita. Pero aunque es muy interesante, al minuto siguiente nos hemos bajado de la cima, porque eso había que aplicarlo a la vida. Entonces, ¿cuál es el reproche que le hace el escritor a los hebreos? ¿Por qué les está dando esta caña? El reproche que le hace el escritor a los hebreos es que son unos niños. ¿Y qué es lo que quiere decir el escritor? Pues quiere decir que un niño es un ignorante, no un ingenuo, un ignorante. Y en que la escritura dice que tenemos que ser como niños para entrar en el reino de los cielos, cuando habla en ese sentido se refiere a que tenemos que aprender la palabra de Dios sin malicia y sin prejuicios. Pero cuando aquí se está refiriendo a los niños, cuando se está hablando aquí en este caso, se refiere y reprocha el escritor la condición del niño con respecto a su conocimiento. Es que no tiene ni idea de nada. Todos sabemos que los niños que toman leche es que son tan pequeñitos que no tienen ni conocimiento de ninguna de las cosas. Tú le puedes hablar de lo que quieras al niño, que va a dar igual de lo que le estés hablando. Porque independientemente de lo que tú hables, el niño va a hacer lo que le dé la gana. Y si no, ya lo veréis. Y lo habréis visto también en los niños que habéis tenido a vuestro alrededor. Y estas palabras son bastante duras, lo que el escritor le está diciendo a la iglesia de una trayectoria tan amplia como tenía la iglesia esta. Nos encontramos entonces con que en el caso de los hebreos vivían en una sociedad judía, es decir, todo su entorno era judío. Por otra parte, se veían influenciados porque ellos antes habían sido judíos y habían sido convertidos al Evangelio de Jesucristo. Pero tenían también en contra que todo su entorno, su civilización, su sociedad era judía. Pero es el mismo caso que nos ocurre a nosotros con el romanismo. Muchos de vosotros venís del romanismo, todos nosotros estamos en una sociedad romana, por lo cual estamos condicionados en gran parte por la cultura. Y el hacha que saca aquí el escritor está referida a que hay que romper con la cultura o con los prejuicios culturales que tienen que ver con respecto al hecho de la salvación y a lo que el hombre tiene que dar de sí como creyente en el entorno cultural donde Dios le ha puesto. Así que cuando Pablo escribe a los romanos, por ejemplo, les quiere dejar una cosa clara. En el capítulo 10 de Romanos, versículos 8 y 9, dice el escritor lo siguiente. Dice el apóstol Pablo lo siguiente. Romanos capítulo 10. Dice, ¿más qué dice la escritura? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que se le olvida al pueblo de Dios.
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Habían pasado tantos años estos creyentes en la iglesia que es que se les había olvidado realmente la base fundamental del Evangelio, que es la salvación de Dios a través de Jesucristo, por la sangre de Jesucristo para su pueblo. Se les había olvidado. Como lo decimos todos los domingos, pues a veces ni nos acordamos ya de lo que estamos diciendo. Por lo tanto, esta participación de la leche que dice el escritor nos evidencia que quien así se alimenta con la leche solamente es inexperto en la palabra de justicia, es decir, no tiene ningún tipo de experiencia. No ya experiencia en el conocimiento, porque el conocimiento nunca puede tener experiencia, porque es algo que está en el consciente, sino que la experiencia a la que está referida aquí la Escritura es a la aplicación de la palabra de justicia, y la experiencia que está reclamando el escritor que tiene que tener el pueblo de Dios es la que se tiene que llevar a cabo en la práctica de lo que aprendemos y nos enseña la Escritura en la vida diaria, igual o de igual manera que ocurre con todas aquellas personas, con todos aquellos personajes que aparecen en la Escritura. Así que la experiencia que reclama la Escritura es la experiencia de aquel que no bebe leche, que no participa de la leche, sino que tomando el alimento sólido ha tenido que trabajar duro y fuerte y responsablemente y ha adquirido la experiencia que le da la tarea cotidiana de trabajar. Esa es la experiencia. Por lo tanto, quien bebe leche es que no tiene ninguna experiencia porque no puede ir a trabajar. Esa experiencia nos lleva a veces a aplicar principios a situaciones. Aplicar principios a situaciones. Y no siempre la estrategia que tenemos que llevar con respecto a los principios tienen que ser idénticas en todas las situaciones. En la semana pasada veíamos un caso con David, cuando estaba frente a los filisteos, que en la primera de sus batallas que se nos narraba en el sermón de la semana pasada, veíamos que tenía que actuar con el mismo principio, pero con distinta estrategia. La primera vez atacó de frente al ejército filisteo. La segunda vez podríamos decir, pues ataca de frente, que la primera vez venciste, está también. Pero vemos que el Señor le dice no. Aplicando el mismo principio, es decir, el de acercarse a Dios para escuchar su palabra, vemos que la primera vez ataca de frente, pero la siguiente vez ataca por los laterales. Y en las dos ocasiones Dios le da la victoria. Por lo tanto, el principio es el mismo, pero la estrategia en la aplicación es distinta. El conocimiento que David tenía en la palabra de Dios y su experiencia en la aplicación correcta del principio, después de tantas batallas, es decir, porque lo había sufrido en su carne, le aseguraron la victoria, pero tenía experiencia y tenía el principio. Si hubiera actuado solamente con su experiencia, posiblemente hubiera acabado derrotado, porque no habría utilizado el principio. Si hubiera pensado en que se quedaba sentado y Dios ya mataría a los filisteos, pues evidentemente Dios no hubiera matado a los filisteos y se hubieran cepillado a él. Por lo tanto, en los dos casos, Dios le dio la victoria cuando David tuvo claro a quién servía y por qué lo servía, y aplicó a la palabra de Dios la experiencia. La pregunta entonces que tenemos que hacernos es si somos bebés o si somos adultos. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Y esta es una reflexión no para que tengamos intención de ser adultos, porque no podemos tener intención de ser adultos. O somos adultos o somos bebés, pero no podemos tener intención de, porque eso se adquiere con la madurez y no es cosa ni siquiera de un día para otro. Y la reflexión entonces es de examinarnos cada uno de nosotros y ver qué es lo que somos y ver qué es lo que vamos a hacer si lo que vemos que somos no nos gusta. ¿Qué es lo que vamos o por qué camino vamos a andar en aquello que la Escritura me demanda? Es decir, la Escritura en este contexto está diciendo a esta gente, creyentes de años, que deberían ser ya maestros, y debiendo ser ya maestros, resulta que el escritor se tiene que mentalizar para enseñarles el ABC del Evangelio, cuando deberían ser ya maestros. Esa es la pregunta que cada uno debería hacerse. ¿En qué situación estoy yo, debiendo ser ya maestro? Encima, si tenemos en cuenta las funciones como esto tiene que ejercer, no solamente la de enseñar a nivel de palabra, sino también enseñar a nivel de hecho. Y la pregunta entonces que cada uno debería responder es si realmente nos alimentamos de la palabra de Dios, si realmente buscamos en la palabra de Dios todo aquello que nos falta,
o si pensamos que ni siquiera es necesaria. No si pensamos, si actuamos como si no fuese necesaria para todo lo que la palabra de Dios puede hacer en nuestra vida. Esa es la pregunta. Todos creemos que la palabra de Dios es necesaria. El hecho no es si creemos o no creemos, es si realmente actuamos de acuerdo al conocimiento que esa palabra en cada uno de nosotros debe ejercer. Y ya para terminar me gustaría leeros un párrafo que viene en el segundo libro, la segunda epístola a Timoteo, el capítulo 3, a partir del versículo 16. Que dice: toda la escritura es inspirada por Dios, que no se nos olvide, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, con el propósito único de que el hombre de Dios sea perfecto, es decir, enteramente preparado para toda buena obra. Te encarezco, le dice Pablo a Timoteo, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Continuamente mantén la espada en alto y batalla contra los enemigos del pueblo de Dios.